Mi casa de horrores. Capítulo 561. Cuarto. Zanya, silenciosamente llamándola, Chen He estaba un poco inquieto porque no obtuvo respuesta. Se giró para mirar detrás de él. La noche era tan oscura que no podía ver su propia sombra. ¿Qué estás haciendo? El hombre notó la extraña acción de Chen He, y comentó en voz baja. No te ves tan bien. Esta es la primera vez que escucho sobre un operador de línea directa de prevención de suicidios. ¿Qué haces a diario? Chen He no perdió el equilibrio. Inmediatamente ajustó sus emociones y alejó el tema. Hay más de 1 millón de personas que mueren de suicidio anualmente. Este número supera con creces el homicidio, pero este tema rara vez se menciona debido al tabú y la vergüenza. En realidad, debemos abordarlo de frente. Cuando alguien muestra tendencias suicidas, nosotros deberían ayudarlos y curarlos, no aislarlos y culparlos simplemente porque no podemos entenderlos. Nadie es lo suficientemente tonto como para burlarse de su propia vida. Cuando uno realmente es empujado a ese estado, solo ellos pueden entender el dolor que están experimentando. El hombre pareció recordar algo y miró hacia el horizonte. Era un operador de línea directa para la prevención del suicidio. Todos los días, me acercaba a aquellos que estaban caminando hacia el abismo. Mi deseo era decirles que hay personas que están dispuestas a ayudarlos en el mundo. No podía retirarlos desde el abismo, pero lo menos que podía hacer era compartir con ellos la belleza de este mundo. ¿Ese número es para una línea directa de prevención de suicidio? Chen He asintió con la cabeza. No es de extrañar que el tono de las personas que hablaron conmigo fuera tan extraño. No son raros. Si experimentaste lo mismo que ellos, entonces quizás podrías ser similar a ellos. El hombre se volvió para mirar a Chen He. En realidad, aquellos que tienen el firme deseo de morir no llamarán a nuestro número. Aquellos que lo llamarían tienen un amor por este mundo enterrado en lo profundo de su corazón. Su diferencia, su singularidad, es en realidad una manifestación de ellos pidiendo ayuda. ¿Pidiendo ayuda? Sí, el suicidio no es cosa del momento. La razón estará enterrada en su corazón desde hace mucho tiempo. Luego, de repente, un día, debido a un cierto desencadenante, en ese instante, la persona se verá abrumada por lo negativo emociones. Muchos suicidios son premeditados, pero las personas que los rodean rara vez lo notan. Si prestaran un poco más de atención e hicieran algunos cambios, muchas vidas podrían cambiar. La sangre en la camisa del hombre se desvanecía lentamente. Incluso el tatuaje en su rostro era aligerante. Esta fue la primera vez que Chen He había pasado por algo así. Los espectros rojos que había conocido antes, sin importar lo que sucediera, la sangre en su apariencia apenas cambiaría. El espectro rojo delante de él parecía ser muy diferente. Al hombre no le importaron los ojos de Chen He sobre él. Probablemente solo quería encontrar a alguien con quien hablar. He escuchado muchas razones para suicidarme. El dueño de una fábrica debía demasiado dinero después de que intentó mantener su fábrica en funcionamiento. En el último momento de su vida, no tuvo el coraje de volver a casa para enfrentar a su familia. Cuando yo aceptó la llamada, el hombre que tenía alrededor de 50 años seguía llorando. Su único deseo era ver a sus hijos, pero no podía hacerlo. Hubo muchas situaciones similares. Cada vez que era medianoche, la humanidad se volvería increíblemente frágil. Las 3 de la mañana es el momento en que estaríamos más ocupados. También es cuando no pude salvar a alguien por primera vez. Con la huella entre ellos, Chen He y el hombre no se habían movido de sus posiciones. ¿Todavía recuerdas el primer número al que llamaste? Sí. El autor una vez me llamó cuando aún estaba vivo. Podía escuchar la locura en su voz, pero había subestimado su resolución. Pensé que solo quería compartir su historia con alguien porque sonaba muy tranquilo, y no pude escuchar algo extraño durante nuestra conversación, simplemente sonó un poco deprimido. Cuando el hombre habló, el tatuaje de sangre en su rostro cambió lentamente para convertirse en el rostro de otra persona. Lo recuerdo claramente. Esa fue mi primera intervención fallida. Incluso ahora, puedo recitar palabra por palabra nuestra conversación esa noche. La voz del hombre estaba dolorida. Leí sobre él a la mañana siguiente en el periódico. Me arrepentí. Me había dado su última esperanza, pero lo había ignorado. Fui responsable de crear esa tragedia. A partir de entonces, tendría mucho cuidado cuando hablara con la gente, pero la situación no mejoró. Un mes después de eso, volví a fallar. Era el 30º cumpleaños del hombre. Él eligió ese día a propósito y usó su atuendo de trabajo para despedirse del mundo en el lugar que era más significativo para él.
El hombre debería estar hablando del paciente con síndrome Nobita gigante. La vida de un hombre vivo desapareció ante mis ojos, y no la detuve. El tatuaje de sangre cambió de nuevo. Cheng-He se dio cuenta de que cada vez que hablaba de alguien, el tatuaje en su rostro cambiaba. Por su experiencia en el trato con espectros, los espíritus persistentes de aquellos que se habían suicidado probablemente habían entrado en el cuerpo del hombre. En otras palabras, el hombre estaba soportando la presión de todos los espíritus persistentes solo. Mi tercer fracaso ocurrió al día siguiente. Estaba planeando visitar personalmente a la víctima anterior. Por primera vez, el tono del hombre cambió. Era realmente una persona muy amable. Una vez le pregunté cuál era su deseo. La respuesta que me dio fue que le preocupaba que la casera no pudiera alquilar el lugar si moría allí, por lo que buscó deliberadamente un lugar. De lo contrario, había dejado la tarifa de servicios públicos en su equipaje, pero no tenía amigos, por lo que esperaba que yo lo ayudara a informar a la casera y le pasara el dinero. Tuve una larga conversación con él esa noche hasta que se durmió. Debería haber llamado a la policía, pero no tenía idea de dónde estaba. Antes de que terminara este incidente, tuve otra persona que llamaba. Sufría de cáncer y estaba devastado por una enfermedad. A diferencia de otras personas que llamaron, me llamó por la mañana. Lo había planeado durante mucho tiempo. El hombre se volvió para mirar a Cheng-He. Mi trabajo es sacar a uno de las profundidades de la desesperación, pero ese día, no hice algo así. Tal vez fue la presión, o tal vez fueron las múltiples fallas, pero ese día, no lo alejé de suicidio, pero decidió respetar su elección. Cada vez que el hombre mencionaba a la víctima, el tatuaje de sangre en su rostro cambiaba. No hice el trabajo que se suponía que debía hacer, pero ¿he hecho algo mal? Las emociones del hombre se estaban volviendo locas. Se grabaron todas las llamadas que recibimos en el centro, y no fue diferente para esa llamada. No tengo idea de lo que sucedió después, pero no mucho después de su incidente, se reveló la última conversación que tuvo conmigo por teléfono. Capítulo 562, Espectro Rojo Único. Después de eso, la primera persona que me encontró fue mi maestro. Eran las 5 de la mañana y estaba descansando en la sala de descanso con mi chaqueta envuelta a mi alrededor. Escuché que se abría la puerta, pero estaba demasiado somnoliento para preocuparme. Cuando abrí los ojos al mediodía, vi a mi maestra sentada en la mesa dentro de la sala. Estaba leyendo Meningers Man Against Self, un libro centrado en la psicología suicida. El sol se filtró en la habitación. En ese momento, no tenía idea de lo que sucedió afuera, solo pensé que mi maestro estaba actuando de manera extraña. Era el consejero más experimentado en nuestra oficina. Él fue quien me enseñó todo, así que incluso aunque ya no estaba bajo su tutela, todavía me refería a él como mi maestro. Por la voz del hombre, Cheng-He se dio cuenta de que respetaba mucho a su maestro. ¿Tu maestro te contó todo? ¿Cuáles fueron sus pensamientos? Cheng-He tenía curiosidad. Incluso quería hacerse amigo del espectro rojo, y para eso, necesitaba comprender su personalidad y sus deseos. Solo entonces el hombre trabajaría voluntariamente para él. No me dijo nada relacionado con las noticias, solo me hizo una pregunta. El hombre miró la noche oscura. Si un día, él estuviera de pie en el borde del edificio, ¿qué haría para convencerlo de la repisa? Nunca había considerado esa pregunta antes. En mis ojos, mi maestro era una persona muy poderosa en términos de su fe. Este escenario nunca sucedería en mi mente, pero aún así compartía mis pensamientos reales con él. Si ese día realmente sucedió, usaría todo lo que me había enseñado sobre él y haría todo lo posible para salvarlo. Si fallaba, elegiría respetar su decisión. Nunca había pensado en lo sagrado que era mi trabajo. Solo sabía lo importante que era. No era diferente de los médicos en una sala de emergencias. Lo doy todo para salvar a los pacientes, pero de manera similar, respetaría sus deseos. Mientras el hombre hablaba, su voz bajó. Después de escucharme decir eso, sonrió satisfactoriamente. Al igual que un viejo amigo, se sentó a mi lado y me dijo una cosa. Dijo que era un buen estudiante, el estudiante del que estaba más orgulloso de hecho, pero que no era un operador calificado de línea directa para la prevención del suicidio. Mi maestro vio el desequilibrio en mis emociones, por lo que me dijo que saliera a caminar para aclarar mi mente. Un operador de línea directa para la prevención del suicidio es un trabajo único. Además de las llamadas de broma, todos recibirían alrededor de 20 llamadas moderadamente peligrosas. Y de 1 a 5 llamadas de emergencia todas las noches. Con las llamadas continuas, el operador mismo se vería afectado.
Lloraban por teléfono con las personas que llamaban. Cada vez que sucedía eso, tenía que decirse que se calmara e intentara desconectarse del teléfono. Situación y ayudarlos desde la perspectiva de un extraño. El cuerpo de una persona es como un globo lleno de agua. Las emociones buenas y malas llenan el globo. Si uno no puede hacer los ajustes, cuando el globo explota, es cuando una persona enfrenta un colapso mental. Como operador de línea directa para la prevención del suicidio, el cerebro está empapado de lágrimas y dolor todas las noches. La mayoría deja el trabajo después de un cierto periodo de tiempo, por lo que inicialmente no entendí lo que mi maestro intentaba decir. Cuando traté de pedir una aclaración, mi maestra me dio unas palmaditas en los hombros y se fue, pero dejó el libro que estaba leyendo. Más tarde, después de descubrir que mi conversación telefónica se había publicado en línea y se convirtió en el primer operador que convenció a mí cuando llamaron para suicidarse, mucha gente vino a mí con palabras horribles. Sin embargo, en ese momento, estaba muy tranquilo. No importaba lo que otros dijeran, no tenía nada que ver conmigo, solo me importaba lo correcto o lo incorrecto. Desde cierta perspectiva, era una persona muy tonta. Lloraba por las historias de las personas que llamaban y hablaba con estos extraños hasta el amanecer. Lloraba con ellos e incluso me reía con ellos. Comprendí su dolor. Nunca vi yo mismo como un salvador. Simplemente los traté como mis amigos. Los ojos del hombre se nublaron cuando dijo esas cosas, pero pronto, fueron reemplazados por rojos y la sangre se filtró de su piel. Antes de que eso terminara, sucedió algo más. Cuando dejas de morir a una persona empeñada en morir, incluso si tienes éxito una vez, podrían usar un método más drástico la próxima vez. Para evitar que eso suceda, ocasionalmente les permitimos probarlo dentro de un rango aceptable. Por ejemplo, si hubiera una ambulancia, un colchón de seguridad y un edificio relativamente pequeño, no sacaríamos uno por la fuerza. Sé que esto puede ser difícil de soportar, pero piénselo desde una perspectiva diferente. La empatía es un esfuerzo difícil de practicar. Incluso los padres biológicos tienen dificultades para hacerlo. La prevención que es demasiado dura solo tendrá un efecto negativo. Eso es algo que demuestra que no entiendes el dolor de la persona. Permitir que lo intenten es un tipo de respeto, un respeto que pueden sentir de verdad. Al escuchar eso, Cheng-he tuvo un mal presentimiento. ¿Realmente has hecho eso antes? Durante una de nuestras misiones, hice algo similar. En realidad, no es tan aterrador como crees. Simplemente lo permitimos dentro de una situación controlada. Para darte otro ejemplo, una de mis personas que llamaron quería morir por unas pastillas para dormir sobredosis. Sus emociones eran muy inestables y no podíamos comunicarnos. En ese momento, traté de negociar con la policía y encontré pastillas para dormir con una dosis muy baja para que lo intentara. Después de experimentar la muerte una vez, tuvo un gran cambio y empecé a amar la vida otra vez. Tengo muchos resultados exitosos, pero parece que estos métodos han violado nuestra responsabilidad. Después de que la grabación fue expuesta, estos métodos atrajeron muchas críticas. Estaba haciendo todo lo posible para salvar a la gente, pero la gente me acusó de asesino. Empecé a pensar. Mi maestra vino a hablar conmigo y muchos amigos me consolaron. Sin embargo, la clave no era yo, sino si estaba bien o mal. El hombre no parecía mucho mayor que Cheng-he, pero sonaba mucho más mundano que Cheng-he. Miró la noche oscura y permaneció en silencio durante mucho tiempo. La expresión en su rostro se volvió fea, pero lentamente volvió a la normalidad antes de que él sonriera con una sonrisa infiel. Quizás no soy un operador calificado de línea directa para la prevención del suicidio, pero los que una vez ayudé realmente me trataron como el último amigo en el que podían confiar al final de sus vidas. La camisa del hombre estaba completamente teñida de rojo, y el tatuaje en su rostro seguía cambiando. Esto es algo que entendí después de mi muerte. Había tanta esperanza en mí. Capítulo 563, un fantasma con sombra. Una luz desvaída atravesó la noche, pero ni Cheng-he ni el hombre se volvieron para mirarla. ¿Han puesto tu esperanza en ti? Cheng-he pudo entender hasta cierto punto por qué el hombre se convirtió en un espectro rojo. Su propio resentimiento no era tan fuerte, pero había interactuado con muchos pacientes cuando estaba vivo, y la parte clave era que esos pacientes muertos lo habían tratado como la única persona con la que podían hablar. Todas sus emociones negativas, todo su pasado triste, todos sus arrepentimientos que ya no podían cumplirse, los pacientes vertieron todas estas cosas en el operador, y las mantuvo encerradas en su corazón. Un operador calificado sabría cómo ajustar las emociones en su corazón.
Podrían mantenerse alejados de los pacientes y sabrían cómo extraer las emociones negativas que obtuvieron de su trabajo. Se comunicaban con las personas que llamaban cuando estaban hablando por teléfono, pero una vez que finalizaba la llamada, olvidaban el caso. Sin embargo, el hombre al otro lado de la pista era diferente. Había sido profundamente influenciado por sus llamadores. Al igual que Chen He, se colocó en su lugar y trató de empatizar con ellos, conectarse con ellos. Cuando estaba parado al borde del abismo para ayudar a sus pacientes, lentamente lo habían arrastrado con ellos. Había un límite en la capacidad de una persona para aceptar la presión. Incluso para los consejeros profesionales, tendrían algunos problemas internos después de trabajar en su puesto durante demasiado tiempo. El hombre no había podido ajustar sus condiciones después de cada caso y luego llegaría un nuevo caso. Extendió la mano para agarrar a esas víctimas, pero no se dio cuenta de que su propio cuerpo estaba siendo arrastrado lentamente hacia el abismo con ellas. El maestro del hombre había notado el problema, por lo que le había dicho que descansara, pero al final, el resultado demostró que no había seguido las instrucciones de su maestro. Se había convertido en uno de sus pacientes. Un operador de prevención del suicidio decidió suicidarse. ¿Por qué harías eso? La muerte no resolverá ningún problema. Chen He trató de consolar al hombre, pero considerando el trabajo del hombre, tuvo un sentimiento surrealista. He considerado todo lo que has dicho antes. Después de todo, soy el experto en este campo. El cuerpo del hombre estaba cubierto de sangre. Era diferente de otros espectros rojos. Se giró para mirar la luz desde la distancia. Parecía gustarle el brillo y la luz. Hay varias razones principales por las que alguien se suicida. Una es porque la comprensión de la persona sobre su entorno y el mundo se ha torcido. Usan una visión gris para mirar el mundo y creer que la vida es una prueba dolorosa. Mi muerte no es de este tipo. Lo siguiente es cuando alguien se siente abrumado por la culpa debido a cierto incidente, y no puede verse a sí mismo fuera de él. Obviamente, mi muerte tampoco es de este tipo. El tercero es por venganza. Quieren usar su muerte para hacer que otras personas se arrepientan. Esto tampoco coincide con mi situación. Hay más de 10 razones para la causa del suicidio si estamos siendo realmente detallados. Sin embargo, no lo hago con ninguno de ellos. En cierto modo, soy una víctima suicida única. En realidad, traté de convencerme a mí mismo. Me recordé a mí mismo que había salvado a tanta gente, pero cuando estaba tratando de salvarme, me di cuenta de lo débil que es el lenguaje. El autor, el trabajador del parque, el paciente de cáncer, cada uno de ellos representa una personalidad diferente, una actitud diferente hacia la vida. Sentí pena por su pérdida, y me odié por lo impotente que era. Realmente deseé que tuvieran otra oportunidad de vivir. Hice todo lo posible para explicarme, para persuadirme, pero después de escuchar lo que tenían que decir, entendí que tenían su propia razón para irse. A veces, envidio a los médicos porque solo necesitan recetar medicamentos para salvar a sus pacientes. Pero es diferente para nosotros. Aunque sé que la muerte es un tipo de liberación, un tipo de medicamento, nunca puedo prescribirles eso. Cuando la gente en Internet me atacó, le expliqué mis pensamientos. Fue una ejecución pública, solo que sin la sangre. Los ojos del hombre estaban tranquilos. Mucha gente dijo que estoy enfermo, que me he vuelto loco. Soy un verdugo y he matado a mucha gente, pero en realidad solo estaba tratando de ayudarlos. La luz se acercaba cada vez más. El hombre estaba parado al lado de la pista y no tenía intención de evadir. Aquellos que no han presenciado la muerte nunca entenderán su dolor. Entonces, ¿quién les dio el derecho de señalarnos con el dedo? ¿Quién les permitió tener el terreno moral? Cuando la luz se acercó, el hombre habló más rápido. La sangre se escapó de su frente para teñir su desigual cara de rojo. Cuando me levanté del charco de sangre, entendí. Esas vidas que eran imposibles de vivir, vidas que no eran más que desesperación, canalizadas en mi cuerpo. Finalmente las entendí por qué tomarían esta ridícula elección. Los ojos del hombre estaban rojos. La calma abandonó su rostro y su voz se volvió cada vez más enloquecida. Intenté todo para curarlos. Tal vez podría encontrar una manera de hacerlos sentir amor y hacerlos dar amor e incluso aceptar amor, pero no pude cambiar el amor, o la falta de él, en su entorno. Es por eso que las personas continúan repitiendo la acción después de ser detenidas por primera vez. Esto se debe a que su entorno de vida no ha cambiado. Los acosadores se convierten en objetivos fáciles y el tabú los hace aún más aislados. El grupo de personas que realmente podría salvarlos sí lo hizo.
No me incluye a mí, un exiguo operador de línea directa. Eran las personas que los rodeaban. Después de conocer a la mayoría de ellos, te darás cuenta de que el verdadero mal es la gente que los rodea. Usaron su poder para decolorar el mundo de estas personas. Son los verdaderos asesinos. Incluso cuando murieron, quienes los mataron nunca mostrarían un rastro de tristeza, pero quienes los amaron sentirían más dolor. ¿Es eso justo? El hombre miró el tren que se acercaba y lentamente levantó ambos brazos. Entendí estas cosas después de mi muerte. En realidad, muchas víctimas se arrepienten, pero no tienen la oportunidad de rehacer sus vidas. Solo pueden canalizar sus últimos deseos hacia mí y pedirme que busque justicia para ellos. ¿Justicia? ¿Qué planeas hacer? En ese momento, Cheng-He sintió una intensa intención asesina del hombre. Después de experimentar tantas cosas, el hombre estaba completamente corrompido. Para castigar a aquellos que solo demandarían amor pero nunca darían amor. Necesito limpiar la basura para que las personas amables ya no sufran dolor. La forma en que el hombre dijo eso hizo que pareciera que iba tras no una, sino muchas personas. En comparación con otros espectros rojos, la crueldad y la locura de este hombre estaban ocultas en lo profundo de su corazón. Cálmate primero. Siento que hay una mejor manera. Cheng-He dio un paso atrás y llamó a Zhang Ya en su corazón. Esta no es solo mi decisión, es el deseo de todos. La sangre hirvió y el tren iluminó el tramo de las vías. Cuando la luz brilló, Cheng-He pudo ver las muchas sombras negras que llenaban el espacio detrás del hombre. Capítulo 564, vive la vida con amabilidad, felicidad y honestidad. ¿Puedes oír sus voces? Me están contando sus historias y su dolor. Aunque sus cuerpos han perecido, sus espíritus persistentes han permanecido. El hombre lentamente abrió los brazos, y el lado cambiante de su rostro se acomodó lentamente para convertirse en su propia cara. Miró a Cheng-He. Una vez presencié personalmente algo como esto. La niña estaba parada en el borde del techo. Los bomberos hicieron todo lo posible por convencerla desde el borde, pero los transeúntes que estaban reunidos la vitorearon. La vieron como una muerte. Tipo de entretenimiento. Sé que no es apropiado decir eso, pero esa es la verdad. Sacaron sus teléfonos para tomar fotos y la instaron a saltar. Luego grabarían todo, incluso podrían compartirlo en línea y combinarlo con una respuesta emocional. Estas personas no son una excepción. Es debido a su existencia que tanta gente que no debería haber muerto se vio obligada al borde de la desesperación. Cheng-He miró al hombre en el lado opuesto de la pista. Él entendió al hombre hasta cierto punto, pero eso no significaba que estaba totalmente de acuerdo con él. Amigo, entiendo que hay muchas cosas y personas terribles en el mundo, están a nuestro alrededor, pero aparte de ellas, todavía hay muchas cosas más hermosas en el mundo. La combinación de lo bueno y lo malo forma la base de nuestro. Creo que su maestro tiene un buen punto. Usted es alguien que sinceramente se puso en el lugar de sus pacientes y es un buen hombre, pero no es apto para ser un operador de línea directa de prevención de suicidios. Lo dijiste tú mismo, esperas convertir a las personas en alguien que pueda absorber y liberar el amor, pero no te diste cuenta de que tus llamadas te han influenciado de manera inconsciente y lenta. Tu mundo se corrompió lentamente por estas cosas terribles, y todos ustedes pueden ver esas cosas feas y desagradables. En realidad, el mundo no ha cambiado. Siempre ha sido así. Lo que ha cambiado eres tú. El espectro rojo del otro lado era un hombre de buen corazón. Esta fue también la primera vez que Cheng-He había visto a una persona pura y amable convertirse en un espectro rojo después de su muerte. Esto fue en contra de su experiencia previa con Red Spectres. Normalmente se formaron a partir de una colección de emociones negativas, desesperación y desesperación. El hombre se había convertido en un espectro rojo no por odio extremo o amor extremo, y no por emociones negativas o resentimiento, sino por amabilidad. Una persona normal necesitaba asumir el doloroso pasado de muchas víctimas de suicidio. Eso era imposible a los ojos de Cheng-He, pero el hombre que tenía delante había logrado hacer eso. Desde cierta perspectiva, este espectro rojo podría tener un mayor potencial que Zhang Ya, pero el hombre no parecía saber cómo usarlo. El hombre no esperaba que Cheng-He contrarrestara su perspectiva. Miró a Cheng-He directamente a los ojos. Había un tipo único de emoción girando en sus ojos. Su calma se hizo añicos y parecía bastante agitado. ¿Sabes por qué te dije estas cosas? ¿Por qué elegí compartirlas contigo? ¿Por qué? Cheng-He no había esperado convencer al hombre con solo unas pocas palabras. Sabía que la forma de pensar de una persona no iba a cambiar tan fácilmente.
Simplemente pensó que el hombre debía estar tan cansado de soportar todo ese dolor. Ya sea cuando estaba vivo o después de la muerte, tal vez podría tratar de encontrar una forma diferente de vivir. El número de teléfono que guardó en su teléfono, ese fue mi número de operador. Las personas a las que llamó y con las que habló, son las víctimas que no pude rescatar. El tono y la expresión del hombre se volvieron más y más extraños. Sus rasgos faciales se torcieron lentamente. Si le había dado a Chen He la impresión de que no era diferente de una persona viva al principio, esa sensación de humanidad ahora había desaparecido por completo. Las personas que llamaron fueron su prueba. Si no los ayudó, se burló de sus muertes o ignoró su petición de ayuda, entonces pronto se habría unido a la legión de sombras detrás de mí. El hombre se había movido de un extremo a otro. Este tipo de pensamiento era muy peligroso. Parece que tengo bastante suerte. ¿Eso significa que he pasado la prueba? Chen He sabía que no era tan fácil obtener un espectro rojo. Había gastado mucha energía para convencer a los espectros rojos normales como Ian Danian y Shuyin para que se unieran a él. Para obtener a Zanya, incluso había sacrificado su felicidad por el resto de su vida. Para obtener la recompensa, uno tenía que proporcionar la misma cantidad de esfuerzo. Todo lo proporcionado por el teléfono negro era un comercio igualitario. No hubo atajos ni negociación. Se suponía que debía comunicarse con 7 personas que llamaban, pero no esperaba que identificara una de las ubicaciones de las personas que llamaban solo por pistas ambientales. Eso es algo que no habría podido hacer. La expresión del hombre todavía era aterradora y salvaje, pero sus ojos se habían suavizado mucho. Tampoco esperaba que arriesgaras tu vida para salvar a alguien que no es más que un extraño para ti. De hecho, corriste a la pista y saltaste ante un tren antes de que pudieras considerar si la persona era un humano o un fantasma. Consideró esto. Si fuera unos segundos más lento, también habría perdido la vida. Ya sea real o falso, hubiera hecho lo mismo porque una vida humana está en juego. No podría cubrir mis apuestas, incluso si estuviera 99% seguro de que esto era una trampa. Por la posibilidad de que la vida humana podría salvarse, estoy dispuesto a ser engañado. La voz de Chen He era uniforme pero poderosa. Sonaba reconfortante para el oyente. Entonces eres realmente un idiota. El hombre hizo una pausa, y emociones complicadas entraron en sus ojos. Que así sea, tal vez soy realmente un idiota. He hecho muchas cosas similares antes. Mucha gente me ha llamado, pero ya me he acostumbrado. La atmósfera se suavizó lentamente, y Chen He preguntó inquisitivamente. Ahora que pasé tu examen, ¿qué me vas a decir a continuación? Miró al espectro rojo a través de las vías con anticipación. Sus ojos brillaban mientras escudriñaba las abarrotadas sombras negras detrás del hombre. Al ser observado de esa manera, el hombre frunció el ceño ligeramente. De hecho, esto nunca ha sucedido antes. Este número es simplemente una herramienta que solía silenciar y apaciguar el odio de las víctimas suicidas. Lo usé para tamizar a los pelos de punta que se atrevieron a burlarse de los muertos y luego quitarles la vida. Has pasado la prueba, pero eso solo significa que te has ganado el derecho a vivir. ¿Has usado este número para matar? La voz de Chen He se volvió helada. Realmente no esperaba que este número, que una vez había salvado tantas vidas y representara la esperanza para tanta gente, terminara convirtiéndose en una herramienta para matar. El hombre trató el mismo número de una manera completamente diferente antes y después de su muerte. Esto hizo que Chen He se sintiera de cierta manera. Sé que pensarás que es extraño, pero ¿no encaja eso con los deseos de ciertas personas? Una sonrisa apareció en el extraño rostro del hombre. Después de mi muerte, este número que ha salvado tantas vidas fue pintado por estos locos para ser un número maldecido por el diablo. Aquellos que llamaron al número serían maldecidos y se convertirían en desafortunados. Tendrían accidentes y morirían. Incluso envolvió una historia de terror a mi alrededor. Lo que estoy haciendo ahora es simplemente convertir sus historias en realidad. No había alegría de venganza en la voz del hombre, solo sonaba fría y distante. Chen He entendió los pensamientos del hombre. Nunca había querido lastimar a nadie, pero fue él quien terminó siendo el más lastimado. Incluso después de la muerte, no podía encontrar la paz. Si la personalidad del hombre no cambiaba después de experimentar todo eso, entonces algo estaba realmente mal. Después de pensarlo un poco, Chen He habló lentamente. En realidad, somos bastante similares. Somos el tipo de idiota que renunciará a todo para colocarnos en los zapatos de otras personas, pero al final, terminamos perdiéndonos. Cuando el hombre escuchó a Chen He, su ceño se relajó.
Estaba a punto de decir algo, pero Chen He lo interrumpió. Pero también somos completamente diferentes. El camino que elegí es diferente al tuyo. Elegiste guardar silenciosamente todo en tu corazón hasta que, finalmente, no pudiste encajar nada más y colapsaste. En realidad, no necesitas llevar una vida tan cansada. No puedes cambiar a todos, pero la persona a la que puedes cambiar eres tú mismo. No estoy tratando de que cambies quién eres, solo espero que entiendas tu propia importancia. Chen He usó su propia experiencia para tratar de persuadir al hombre. Conocí a muchas personas horribles en mi vida, y todos vinieron de diferentes ámbitos de la vida. Vinieron después de la vida de otras personas para curar la enfermedad en su corazón o para cumplir una cierta creencia. No se detendrían ante nada y lo harían. Destruir todo para obtener lo que querían. Por supuesto, hay quienes nacieron con el corazón roto y sellaron el amor que no podían disfrutar en la pared. He visto muchas historias similares. Chen He mantuvo su tono uniforme y tranquilo. Realmente había experimentado muchas cosas en este corto periodo de tiempo. El hombre estudió a Chen He y creyó que Chen He no estaba mintiendo. Si has visto tanta maldad en el mundo, ¿por qué arriesgarías tu vida para salvar a una persona muerta? ¿Te diste cuenta de que esto era una trampa desde el principio? Especulé sobre mi intención y, a propósito, ¿hiciste algo así? A los ojos del hombre, Chen He era una persona muy inteligente. Se las había arreglado para averiguar la ubicación de la persona que llamaba a partir de los ruidos de fondo del teléfono. Ahora, comenzó a sospechar sobre Chen He, creyendo que esto podría ser un truco. Sí, he conocido a muchas personas malas, pero no fui influenciado por ellas. Tengo mi propia forma de vida y tengo mis propios principios. No importa lo que digan o hagan, sabía que solo tenía que ganarme. Seguro de que hice una cosa bien. Chen He se paró frente al espectro rojo. Su poder no estaba en el mismo nivel, pero en términos de presencia, eran bastante similares. El hombre tenía esta preocupación similar antes, y le preguntó a Chen He sin pensarlo, ¿qué es? Para ser yo mismo. Chen He era una persona de aspecto normal, pero tenía una sonrisa muy brillante. Pudo brindar consuelo a las personas que lo rodeaban sin importar la hora. La sociedad es muy cruel, pero me aseguré de mantener mi propia calidez. No me importa el caos en el mundo. Solo espero poder mantener mi honestidad y amabilidad y ser fiel a mí mismo. Eso es más que suficiente. ¿Eso es todo? El hombre abrió los labios para decir algo, pero el tren entró en ese momento para separarlo de Chen He. El suelo tembló, y lo que el hombre dijo más tarde fue tragado por el ruido del tren. Chen He no podía escucharlo con claridad. El tren corrió hacia el horizonte. La luz desapareció lentamente, y los alrededores fueron tragados por la oscuridad una vez más. En la noche oscura, Chen He y Red Spectre se pararon en lados opuestos de la pista. Ninguno de los dos habló. Chen He no tenía idea de si su persuasión había funcionado o no. Sinceramente quería ayudar al hombre, realmente podía usarlo para salvar a más personas en el este de Hyujian. Sentía que compartía un mismo objetivo con el hombre, por lo que definitivamente deberían trabajar juntos. Con las manos en el bolsillo y la brisa nocturna en el pelo, Chen He declaró todo lo que había en su corazón. Deja de aferrarte a tanto dolor. Hay tantas cosas en este mundo que no has experimentado. Hay tanta gente detrás de ti y han puesto tu última esperanza en ti. Debes tratar de vivir la vida que no se les dio en su nombre. Conviértase en la persona que quiere ser con sus esperanzas y sueños. Creo que eso es lo que realmente quieren ver. De pie en la noche, nadie podía ver las sombras abarrotadas detrás del hombre. Se quedó donde estaba por un largo tiempo antes de caminar desde el otro lado de la pista. Con cada paso, la sangre en su cuerpo desaparecía. Cuando se detuvo ante Chen He, la camisa roja había vuelto a la normalidad. Parecía un chico normal. Si no se hubiera enterado antes, incluso Chen He no podría haber adivinado que se trataba de un espectro rojo especial que asumió la voluntad de tantas víctimas suicidas. No deberías atraparte dentro de ese pequeño círculo. No estás solo. Debes dejar que disfruten de la felicidad y la luz. Después de todo, eso es lo que más desean en sus vidas. Chen He vio al hombre asentir de acuerdo y reveló una amable sonrisa. La mejor vida es una con especias. ¿Por qué no me sigues por ahora? Puedo presentarte a muchos nuevos amigos para recuperar esa calidez y felicidad. ¿Seguirte? El tono del hombre era confuso. Normalmente, la gente se mantendría alejada de los fantasmas, pero este joven no parecía tan normal. Ya estoy bastante sorprendido de que no estés asustado por mí. No hay necesidad de forzarte. Nada es forzado.
Chen He no esperaba que el hombre lo considerara primero en un momento como este. Se recordó a sí mismo que no debía estar demasiado ansioso, o podría asustar al hombre. Tu problema es que siempre pones a otras personas primero. He dado la bienvenida a muchos amigos sin hogar antes, y creo que estarían felices de que te unas a nosotros. En pocos días, Chen He planeó hacer algo grande en el este de Jiujian, por lo que necesitaba tantos amigos como pudiera encontrar. Además, el hombre podría transformarse en una persona normal. Esta era una habilidad muy poderosa. Otras personas pensarían que él era solo un espectro normal, pero en realidad, era un espectro rojo extremadamente aterrador. No importa lo que dijo Chen He, el hombre no respondió. Era diferente de otros espectros rojos. Había conservado todos sus recuerdos de cuando estaba vivo. A diferencia de Zanya y Shuyin, él tenía su propia autonomía. Iré a tu casa para echar un vistazo, pero no ahora. El hombre mostró una rara sonrisa. Después de que termine la voluntad de todos los espíritus que dependen de mí, seguiré tus instrucciones e intentaré comenzar una nueva vida. Los deseos de todas las víctimas de suicidio. Chen He pensó en la masa de sombras que seguía al hombre. Si cumpliera el deseo de cada uno de ellos, probablemente no conocería al hombre hasta varios años después. Chen He no quería esperar durante años para usar el espectro rojo que había ganado con el teléfono negro. Lo pensó y dijo: ¿puedes completar tantos deseos por tu cuenta? Esa es mi promesa para ellos, así que pase lo que pase, lo haré. Me malentendiste. Chen He agitó las manos. En realidad estoy preguntando, ¿quieres que te ayude a completar sus deseos? Eso hará que las cosas vayan más rápido. Estoy seguro de que no quieres que las almas de las víctimas permanezcan atormentadas en este mundo por mucho tiempo, ¿verdad? ¿Quieres ayudarme? Esta vez, el hombre estaba realmente conmovido. Nadie lo había tratado nunca como Chen He. No te preocupes, no pido nada más. Solo quiero que te des cuenta, incluso si el mundo entero te ha abandonado, hay alguien que siempre está dispuesto a estar a tu lado. Chen He extendió su mano hacia el hombre. Por cierto, no te he pedido tu nombre. ¿Cómo debería referirme a ti? El hombre guardó silencio durante mucho tiempo antes de extender la mano para estrechar la mano de Chen He. Mi nombre es Zhang Wenyu. Capítulo 565. Nuevo visitante especial. Zhang Wenyu. Al sentir el frío de la palma, Chen He reveló una sonrisa sincera. He recordado tu nombre. Te ayudaré a completar los deseos de las víctimas, por lo que sin duda interactuaremos más en el futuro. El hombre pensó que Chen He era una buena persona. Retiró su mano en silencio y de repente no supo qué decir. En toda su vida, no había conocido a nadie que pudiera entenderlo, pero había encontrado uno después de la muerte. ¿Tienes algún deseo que se pueda completar en Jiujian? Comencemos con los que están más cerca de nosotros. Necesitamos más preparación antes de poder abordar cosas que están más lejos. Chen He había dicho que ayudaría al hombre, y no estaba bromeando. El hombre no respondió. No estaba seguro de si debía hacer eso o no. Después de todo, él fue quien cargó con todo el dolor de las víctimas. No se preocupe, no tengo intenciones ocultas y no le pediré nada como compensación. Solo lo estoy ayudando por conveniencia. Debe comprender que tendrá dificultades para cumplir algunos de estos deseos, pero soy diferente. Soy una persona viva, solo deja esas cosas que no te son convenientes para mí. Chen He decía la verdad, y el hombre se convenció lentamente. Se había dado cuenta de que enfrentaría muchos problemas en su viaje debido a su identidad única. Bien, ¿qué tal si lo hacemos así? El hombre miró a Chen He, y el rojo en sus ojos desapareció por completo. Si me ayudas a completar los deseos de estas víctimas, a cambio, te ayudaré a hacer algunos favores que no violen mi principio. ¿Me ayudarás? Sí, si me ayudas, te ayudaré, ¿no es justo? Chen He no esperaba que el hombre fuera tan recto. Ante la insistencia del hombre, Chen He fue obligado a aceptar. El deseo del autor es rodar una película de terror que sea querida por muchos y que tenga excelentes ventas de boletos. El deseo del actor del traje de Doraemon es asegurarse de que la casera reciba la factura de servicios públicos que dejó en su equipaje. El deseo de la víctima del cáncer es encontrar a alguien que cuide a su familia. Después de completar estos 3 deseos, les contaré los deseos de otras víctimas para que puedan abandonar este mundo sin arrepentirse, dijo el hombre y se alejó. Si quieres contactarme, solo llama a ese número. Está bien, he memorizado el número. Chen He observó al hombre alejarse. Caminó por la pista antes de desaparecer en la oscuridad. Eso fue más suave de lo que pensaba.
Debería hacer un tiempo para completar estos deseos. En ese caso, si se me presenta algún peligro en el este de Hyujian, el hombre debería salir a ayudarme. Antes de que el futurista parque temático abriera sus puertas, Chen He planeaba ocuparse de todo en el este de Hyujian. No perdió el tiempo y encontró su mochila, saliendo en la dirección opuesta al hombre. De los 3 deseos, el más simple es el del trabajador del parque temático. El paciente con cáncer tampoco es tan difícil. El más desafiante es el del autor. Quiere filmar una película que sea popular y bien recibida por los críticos. Chen He no entendió por qué el último deseo de un autor era crear una película. Un trabajador calificado de Haunted House también es un buen actor, así que no tendré ningún problema con el casting, pero el problema es, ¿quiénes serán mis espectadores? ¿Cómo puedo garantizar tanto la popularidad como la calidad? Sin saber nada sobre la realización de películas, Chen He cayó en una profunda reflexión. El deseo de Ian Danian de convertirse en un artista cómico superventas ni siquiera se ha completado, y ahora tengo que rodar una película. Solo soy propietario de una casa embrujada, tengo que ir a asistir a clases de cine. Fue realmente difícil hacer famosa una película de terror y, por el momento, Chen He no planeaba intentarlo. Tengo suficientes actores, pero me falta un director profesional y un presupuesto. En el futuro, debería centrarme en talentos como ese. Si la película es famosa, también puede servir como una buena promoción para Haunted House. Después de tomar un taxi de regreso al parque temático para niños, Chen He llamó a la puerta de la casera nuevamente. Hermana mayor, todavía estoy aquí por mi amigo. ¿Has encontrado el dinero que dejó en su equipaje? La puerta se abrió y la mujer de mediana edad miró a Chen He con extrema cautela. ¿Cuál es tu objetivo aquí? El hombre nos dejó hace tanto tiempo, y ahora vienes a preguntarme si he recibido el pago de su factura de servicios públicos. Es así. Antes de que mi hermano se fuera, no tenía mucha preocupación. Espera, no te voy a mentir. He tirado todo su equipaje. ¿Sabes qué es un tabú? La casera sonaba impaciente. ¿Lo has tirado? Chen He se sorprendió, pero pronto se recuperó. Entonces, ¿cuánto fue la factura que te debía? 280, ¿por qué? ¿Planeas pagarme en su nombre? La mujer de mediana edad miró a Chen He con frialdad. Entonces vio a Chen He sacar 300 de su bolsillo. Estaba preocupado por esto antes de irse, así que me lo recordó a propósito. Toma este dinero. Espero que no te importe. No importa qué decisión haya tomado, no quería deberle a nadie. Después de pagarle a la dama, Chen He tomó el taxi de regreso al parque New Century. Chen He abrió la puerta de la sala de descanso del personal. Cuando se sentó en la silla, finalmente se relajó y su expresión cambió lentamente. Chen He pensó en lo que había sucedido esa noche, y hubo un problema que lo confundió. Cuando me encontré con el operador, intenté llamar a Zhang Ya, pero no hubo respuesta. ¿Sabía ella que el hombre no amenazaba o que su lesión empeoró? Zhang Ya se había negado a dejar su sombra, por lo que Chen He no tenía idea de cómo estaba. Quería ayudar pero no pudo. ¿Tiene hambre? ¿Debo capturar algunos fantasmas para alimentarla? Chen He pensó que tenía que hacer algo. Xiao Bu me dijo que si regreso a la ciudad de Liwan, estaré en peligro mortal, pero puedo ir a otros lugares en el este de Hyujian. Debería completar primero las misiones de 2 estrellas dadas por el teléfono negro. Con un plan hecho, se quitó la chaqueta y se acostó en la cama para dormir. A las 8 am, Chen He salió de la casa embrujada. Abrió las puertas y miró el sol naciente. Ha comenzado un nuevo día. Antes de que pudiera sumergirse al comienzo del nuevo día, el teléfono negro en su bolsillo vibró. ¿Un mensaje en un momento como este? Sacando su teléfono, Chen He hizo clic para abrir el mensaje no leído. La habilidad especial de Midnight Ticket Bot se ha activado. Ha llegado un visitante especial. Chen He estaba atónito mirando el teléfono. Aún no estoy abierto para los negocios. ¿De dónde viene el visitante especial? ¿Está roto el teléfono? Sosteniendo el teléfono, Chen He miró a su alrededor. De repente, notó que el guardia en la puerta estaba en medio de una discusión con alguien. Capítulo 566 Padre e hija. ¿Visitantes tan temprano en la mañana? Chen He caminó hacia la puerta. El guardia era una persona muy cordial. De hecho, esta fue la primera vez que Chen He lo había visto en una discusión. Esto no es un problema de boletos. El parque temático aún no está abierto, y los empleados aún no están aquí para operar la atracción. Incluso si te permito ingresar al parque, no hay nada que puedas hacer. Incluso desde lejos, Chen He podía escuchar la voz de la vieja guardia.
Corrió y vio que al lado de la caseta de vigilancia había una niña y un hombre de mediana edad que parecía bastante en blanco. El hombre jugó con el dinero en sus manos. Su expresión estaba apagada, y sus palabras llegaron intermitentemente. Su voz era extraña, y la saliva incluso goteaba de la esquina de su boca. Juega, hija mía, juega, mucho tiempo. Hermano, el parque abrirá en media hora más. Solo tienes que esperar un tiempo. Si te dejo entrar ahora y te sucede algo, no podré asumir la responsabilidad. El guardia tenía sus puntos, pero el hombre sacudió la cabeza con vehemencia como si no pudiera entender al guardia. Dinero, suficiente dinero, queremos jugar. El hombre parecía tener dificultades para controlar su lengua. Era difícil para él incluso hablar, y cada vez que lo hacía, los músculos de su rostro temblaban. No parecía entender por qué el guardia lo estaba deteniendo. Agarró el dinero y lo empujó al guardia. ¿Cómo es que no entiendes? El guardia sostuvo su cabeza. Un problema tan grande tan temprano en la mañana que seguramente han sucedido muchas cosas raras alrededor de Hyujian últimamente. ¿Qué está pasando? ¿Ellos, son visitantes? Cheng-he salió del parque y estudió a los dos. El hombre de mediana edad parecía tener problemas mentales y la niña era reticente. Sus rasgos faciales estaban ligeramente apagados, pero sus ojos estaban claros, ocultando un rastro de miedo desvanecido. La niña parecía sufrir la misma enfermedad que el hombre de mediana edad. Estos dos insisten en ir al parque. Les expliqué que el parque abre a las 9 am. Solo necesito que esperen un poco más, pero se negaron a escucharme y pensar que estoy discriminando a ellos. ¿Soy alguien que haría eso? El guardia solo estaba haciendo su trabajo. Después de escuchar eso, Cheng-he comprendió la situación de inmediato. Se detuvo ante el hombre y la niña. El hombre pensó que Cheng-he era el dueño del parque. Se quejó incoherentemente antes de empujar el dinero a Cheng-he. Como si temiera que Cheng-he no pudiera entenderlo, siguió señalando la rueda de la fortuna en el parque. Está bien, me encargaré de esto. Cheng-he sonrió al guardia. Aceptó el dinero del hombre. Había monedas, pero sumaron el precio de 2 boletos. Estaba claro que no les había sido fácil cobrar esta cantidad de dinero. Tienes más que suficiente. El precio de la entrada para niños es solo la mitad, aquí. Tratar deliberadamente a las personas con discapacidad de manera diferente fue una gran falta de respeto. La forma más respetuosa era tratarlos como lo haría con cualquier otra persona. Cheng-he quería devolverle el dinero al hombre, pero el hombre no se atrevió a aceptarlo. Incluso se agitó. Su garganta hizo un fuerte ruido, pero nadie podía decir lo que estaba tratando de decir. Mira, ni siquiera podemos comunicarnos con él. Él cree que estamos tratando de hacerle daño. El guardia suspiró impotente. Está bien. Les daré un recorrido por el parque. Cheng-he no lo forzó. Le dio unas palmaditas en el hombro al hombre para que lo siguiera. La mayoría de las atracciones abrirán a las 9 p.m., pero antes de eso, primero podemos caminar por el parque. Xiao Chen, ten cuidado. Ya que ya hemos aceptado su dinero, son visitantes. No dejes que entren en tu casa embrujada. El guardia estaba realmente preocupado por el hombre y su niña. Cheng-he puede parecer confiable a veces, pero aquellos que realmente lo conocieron entendieron lo poco confiable que podía ser. No te preocupes. Cheng-he agitó la mano y los tres entraron al parque. Dentro del parque vacío, una pequeña parte de los empleados realizaban tareas de mantenimiento en las atracciones. Aparte del hombre y la niña, no había otros visitantes en el camino. La rueda de la fortuna y el carrusel solo abren a las 9 am, y antes de la apertura, primero tenemos que inspeccionarlos. Ella, mi hija, quiere jugar, el hombre hizo un gesto. Era obvio que no entendía el significado de Cheng-he. ¿Su hija? Cheng-he bajó la cabeza para mirar a la niña. Ella era muy tímida y se escondió detrás del hombre. Caminando junto al padre y la hija, Cheng-he pudo ver la vieja camisa que estaba escondida debajo de sus chaquetas blancas. Eran de una familia pobre. ¿De dónde eres? ¿Viniste a New Century Park solo para jugar? ¿Hay atracciones a las que tengas que ir? Crecí aquí, así que estoy muy familiarizado con este lugar. Cheng-he habló lentamente, y mientras hablaba, hizo un gesto con las manos. Después de mucho tiempo, el hombre finalmente entendió su significado. El hombre repitió la misma palabra 2 veces antes de aparentemente maldecir. Maldición. En ese momento, Cheng-he no se dio cuenta de su importancia. ¿Es el este de Hyujian? Cheng-he los conducía lentamente a su casa embrujada.
Actualmente, solo la casa embrujada está abierta para los negocios. Este es mi bebé. Si quieres entrar, puedo acompañarte. El visitante especial que el teléfono negro había detectado parecía ser uno de estos dos, pero teniendo en cuenta su condición física, Cheng-He no planeaba tener ningún fantasma que los asustara. Solo quería que caminaran por los escenarios y vieran si podía desencadenar la misión en el visitante especial. El hombre de mediana edad se quedó donde estaba, como si estuviera tratando de descifrar lo que Cheng-He había dicho. Sin embargo, su hija salió de detrás de él como si estuviera muy interesada en la casa embrujada. Como todavía no estoy oficialmente abierto para los negocios, no aceptaré ningún boleto de dinero. Cheng-He tocó la cabeza de la niña y, por alguna razón, le recordó a Xiao Ru. Tirando de las cortinas, Cheng-He condujo a la pareja a la casa embrujada. Tengo muchos escenarios aquí. Antes de que terminara su presentación, la niña corrió hacia la puerta de acero que conducía a los escenarios subterráneos. Se puso en cuclillas y mantuvo los ojos pegados a la puerta. ¿Esta chica puede sentir su presencia? El hombre se tambaleó para alcanzar a su hija. Cheng-He lo pensó y decidió probarlos más. ¿Quieres ir a jugar? Cheng-He pensó que sonaba bastante aterrador, pero para su sorpresa, la niña levantó su cara inocente y luego asintió seriamente. Esta chica seguramente es única. Cheng-He usó ambas manos para abrir la puerta y salió aire frío. No te vayas, y quédate detrás de mí. Para cuidar este par, Cheng-He incluso encendió todas las luces del pasillo. Entrar en el subsuelo fue como entrar en un mundo diferente. El hombre de mediana edad estaba inquieto, y agarró con fuerza la mano de la niña mientras se mantenía cerca de Cheng-He. La reacción de la niña, sin embargo, fue diferente. Sus ojos claros estaban llenos de curiosidad abierta. Capítulo 567. Hermana Cheng-He había estado observando de cerca al padre y la hija, queriendo confirmar quién era el visitante especial. La izquierda conduce a Muyang High School, una gran escuela embrujada. A la derecha está el Tixik Hall, un escenario basado en un hospital psiquiátrico aterrador. El camino frente a Coffin Village. Es un escenario aterrador basado en un aislado pueblo que es único en nuestro país. El camino detrás de nosotros conduce a la morgue subterránea. Su inspiración es una de las universidades médicas del distrito. Cheng-He presentó personalmente los escenarios a la pareja y se quedó con ellos, temiendo que se toparan con un accidente. Como el parque temático no se había abierto, no temía que otros visitantes lo vieran. Después de que el hombre entró en el escenario subterráneo, su cuerpo siguió temblando. Esta debería ser la primera vez que visitaba un lugar como la casa embrujada, y se veía adecuadamente nervioso. La reacción de su hija fue comparativamente más extraña. Abrió mucho los ojos y, de no haber sido por el hombre que sostenía su mano, ya se habría alejado. ¿Qué escenario te gustaría visitar? Cheng-He les dio la opción, también fue una prueba. El hombre abrió los labios y salió un sonido wu, wu. Parecía que le estaba pidiendo la opinión de su hija. Después de pasar un tiempo con ellos, Cheng-He notó que la niña era bastante linda. Pero en cierto modo, podía sentir el arrepentimiento. Debido a la genética, la niña también parecía tener problemas mentales. La niña no sabía a dónde ir, por lo que miró a Cheng-He con timidez. ¿Qué tal si los visitamos uno por uno? Dado que el parque no se ha abierto, puedo ser su guía turístico personal. Cheng-He avanzó y los condujo a la escuela secundaria Muyang. Soplaban vientos espeluznantes en los corredores oscuros. Los papeles de prueba vacíos revoloteaban en el aire, creando un sonido aterrador como manos acariciando el corazón. Las puertas del aula a los lados se dejaron entreabiertas, y se colocaron viejas mesas y sillas dentro. Pronto, llegaron a la puerta del último salón de clases. Sin ninguna preparación, muchos rostros humanos aparecieron en la puerta, y en el aula, muchas personas estaban sentadas. El hombre obviamente no manejó bien ese susto. Se tambaleó hacia atrás y, debido a la irregularidad de su cuerpo, cayó. Cheng-He, que los había estado observando, rápidamente extendió la mano para ayudar al hombre. Había subestimado el miedo de su casa embrujada, especialmente para aquellos que no habían estado dentro de uno antes. Ten cuidado. La reacción del hombre le dijo a Cheng-He que probablemente no era el visitante especial, por lo que centró su atención en la niña. Cuando el hombre estaba cayendo, la niña se había escapado de sus manos. Se paró en la ventana y miró a los maniquíes. Se miraron a los ojos. Después de un rato, se apoyó contra la ventana y extendió la mano para tocar la cara del maniquí a través de la ventana. El maniquí dentro de la ventana cooperó.
Lentamente se inclinó para empujar su cara hacia la ventana. Al darse cuenta de que el maniquí podía moverse solo, los ojos de la niña se abrieron aún más. Había miedo en sus ojos, pero más que eso, también había curiosidad. De pie a un lado, Cheng-he captó esto. Pensó que la chica era similar a como era Fan Yu cuando llegó por primera vez a la casa embrujada, pero no eran completamente iguales. Ella no debería poder ver a los fantasmas y no es tan inteligente como Fan Yu. Después de interactuar con Fan Yu, Cheng-he se dio cuenta de que el niño tenía una madurez que estaba mucho más allá de su edad. Sabía muchas cosas, pero sobre todo, se lo guardó para sí mismo. La situación de la niña era diferente. Ella emitió un sentimiento de pureza e inocencia. Se acercó al maniquí no porque ocultara un alma sin hogar, sino porque tenía curiosidad. Como el jefe estaba parado allí, los maniquíes naturalmente no asustarían a la niña. Guardan sus expresiones de miedo para revelar sonrisas de bienvenida. Parecían tan inofensivos y obedientes, diferentes de cómo estaban frente a otros visitantes. Se movieron más profundamente en el escenario. Cuando pasaron por la habitación del Pen Spirit, Cheng-he se detuvo. Este es uno de los puntos de miedo famosos de mi casa embrujada, el Pen Spirit. Muchas personas con preguntas vienen de otras ciudades para preguntarle al Pen Spirit, y el espíritu a veces responde. Cheng-he recogió el bolígrafo que estaba sobre la mesa. ¿Quieres intentarlo? Esta es la oportunidad de hacer la pregunta en lo más profundo de tu corazón. El Pen Spirit podría responderla. En cuclillas, Cheng-he se comunicó con el Pen Spirit antes de entregarle el bolígrafo a la niña. La niña aceptó el bolígrafo, pero no estaba claro si entendía lo que Cheng-he había dicho. Ella reflejó a Cheng-he y se agachó junto a la silla, agarrando el bolígrafo como si fuera a sostener un cuchillo. La punta del bolígrafo cayó sobre el papel. Las cejas de la niña estaban fruncidas, y ella se veía linda. Sigue a tu corazón y haz la pregunta. Cheng-he sonaba como un demonio seduciendo a un niño. La niña pensó durante mucho tiempo antes de escribir el término Big Sister en el papel. La letra estaba mal. ¿Hermana mayor? La niña no le hizo ninguna pregunta al Pen Spirit, y Cheng-he estaba seguro de si no fue el Pen Spirit quien lo escribió porque el espíritu, Chen Yalin, estaba flotando detrás de la niña para trenzar su cabello y no estar en contacto con el bolígrafo. ¿La niña escribió esto ella misma? ¿Es esta la pregunta que quiere hacerle al Pen Spirit? ¿O es esta la respuesta que se dio? Si se tratara de otra persona, a Cheng-he no le hubiera importado, pero esta chica podría ser una visita especial. Entonces, Cheng-he trató de leer cada movimiento más profundo. ¿La niña tiene una hermana mayor? ¿Por qué no vino al parque entonces? Cheng-he se volvió para preguntarle al hombre, pero cuando escuchó a Cheng-he, pareció muy sorprendido. Él detuvo el recorrido y se adelantó para agarrar a la niña y alejarla. La niña estaba asustada, y como una paloma asustada, una voz aguda escapó de sus labios. Antes de que Cheng-he pudiera detenerlo, el hombre ya arrastró a la niña fuera del dormitorio de la niña. No te apresures. Si quieres irte, puedo acompañarte en cualquier momento. Cheng-he creía que si continuaban la gira, podría afectar la relación de la pareja, por lo que los envió directamente. El sol volvió a caer sobre ellos, y la extraña pareja finalmente se calmó. Bebe un poco de agua, descansa aquí por un tiempo. El parque se abrirá oficialmente después de 30 minutos. Cheng-he acaba de depositar a la pareja en la sala de descanso cuando vio que el guardia se apresuraba con una mujer de unos 30 años. Lamento darte tantos problemas. La mujer vestía un traje y pantalón. Parecía ser trabajadora en alguna empresa, y desprendía la sensación de una poderosa empresaria. ¿Tú eres? Soy su hermana pequeña. La mujer señaló al hombre bastante avergonzado. Él escabulló a Wen-Wen cuando estaba trabajando. Los traeré de vuelta ahora. Capítulo 568 Fantasma Agua. Ya que estás aquí, entonces no hay necesidad de apurarte e irte. Las entradas ya han sido pagadas, entonces, ¿por qué no dejas que se queden aquí para relajarse? Siento que han querido venir al parque temático jugar. ¿Las entradas han sido pagadas? La mujer se volvió hacia el hombre. Hermano, ¿de dónde sacaste el dinero? Vender, basura, los recojo, tartamudeó el hombre, y parecía asustado de esta mujer. ¿Te he tratado mal antes? Nunca te traje aquí porque temo que puedas tener un accidente. La mujer parecía avergonzada. Quizás desde su juventud, su hermano mayor había sido la razón por la que no podía mantener la cabeza en alto. De todos modos, estoy a punto de llegar tarde al trabajo. Será fácil para ustedes dos tener un accidente si se quedan aquí.
Vamos, vamos rápidamente a casa. La mujer sonaba severa. El hombre de mediana edad dudó, pero cuando vio los ojos de su hija, persistió y sacudió la cabeza. ¿Por qué no dejas que se queden aquí? Me quedaré con ellos y los cuidaré. Prometo que no les pasará nada. Después de que hayan visitado todo, los llevaré personalmente a casa. Chen He asumió la responsabilidad. El servicio fue perfecto. Al ver lo amable que era Chen He, la mujer comenzó a dudar también. No te preocupes, cada atracción en nuestro parque ha pasado el examen. Si la atracción es peligrosa y demasiado, incluso si lo desean, no dejaré que se suban a ella. Chen He intentó persuadirla durante mucho tiempo, pero la mujer aún se negó. Parecía tener alguna dificultad que no podía decir. No es que no quiera que se queden, no lo entiendes. La mujer saludó a Chen He, y los dos caminaron a varios metros de distancia. Después de asegurarse de que el padre y la hija no los escucharan, la mujer finalmente reveló su preocupación. Mi hermano y Wen Wen están un poco mal en la cabeza. Mi hermano está un poco mejor, pero la condición de Wen Wen no se ha estabilizado, ella podría actuar en cualquier momento. ¿Qué tipo de enfermedad es esta? La mujer suspiró suavemente. Es una enfermedad familiar. Es un retraso mental. Cuando ella actúe, no será diferente de la epilepsia. Es muy problemático. ¿Los trajo al médico? Quiero decir, ¿qué dijo el médico? ¿Hay alguna posibilidad de que se curen? Chen He tenía la sensación de que la niña debería enfrentar algo más que una enfermedad familiar. Para ser elegido como visitante especial por el teléfono negro, tenía que haber algún secreto que la rodeara. El padre de la niña tenía retraso mental y no podía comunicarse normalmente, por lo que esta mujer se convirtió en la apertura de Chen He. Su enfermedad hereditaria no se puede curar, solo se puede mejorar. La mujer se volvió para mirar al hombre y la niña. Mi familia tiene una corta esperanza de vida. Quizás mis antepasados han hecho algo para ofender a los dioses. Cuando están vivos, tienen que sufrir el dolor de la enfermedad, pero incluso para mí, que es normal, la vida tampoco es fácil. Rompí con mi novio durante muchos años también por ellos. No podía ignorarlos, pero mi novio se negó a enfrentarlos. ¿Los has estado cuidando? ¿Dónde está la esposa de tu hermano? Esa mujer estaba allí para engañar al dinero de mi familia. La mención de esta mujer la hizo apretar los dientes con ira. Si no fuera por ella, no hubiéramos terminado en este estado. Inicialmente, también pensé que cuidaría a mi hermano, pero solo estaba por el dinero. Después de dar a luz a Wen Wen, los abandonó y corrió. Tampoco sé cuánto tiempo puedo aguantar. Ya tengo 34 este año. Hablando de esta parte triste, el tono de la mujer aumentó y se contuvo después de un rato. Lamento haberme perdido. Se giró para mirar a la pareja con emociones complicadas. Bien, tal vez debería respetar su decisión. Si quieren quedarse, entonces deberían hacerlo, pero hay que garantizar su seguridad. No te preocupes, estaré a su lado. Chen He no había salido la noche anterior, por lo que no necesitaba dormir. Por cierto, hay algo de lo que debes tener cuidado. De repente, la mujer recordó algo. No deje que Wen Wen vaya a ninguna atracción con agua. Lo mejor es asegurarse de que se mantenga alejada del agua, ni siquiera de la fuente. ¿Mantenerse alejado del agua? Esta fue la primera vez que Chen He escuchó una solicitud como esa. Al principio no pensó demasiado en eso, pero después de un tiempo, de repente, la misión sobre los fantasmas del agua gemela apareció en su mente. La niña y su padre vinieron del este de Jiujian, y su padre dijo una vez el término presa del este. Pensando en ello, ¿podría el padre haberse referido a la presa del este de Jiujian, el lugar donde habían ocurrido muchos ahogamientos? ¿Estaba la chica relacionada con la misión Twin Butter Ghost? ¿La hermana mayor mencionada anteriormente estaba realmente muerta? La mujer vio lo silencioso que estaba Chen He, y asumió erróneamente que Chen He se preguntaba por qué diría eso. No me preguntes por qué. Solo asegúrate de que se mantenga alejada del agua. Necesito ir a trabajar. Volveré a buscarlos después de que no esté trabajando. Mientras tanto, dependeré de ti. Espere y voy a llegar tarde. Una última pregunta. Cuanto más lo pensaba Chen He, más sentía que algo andaba mal. Sacó el papel blanco que la niña había escrito en la habitación del Pen Spirit. Las dos palabras aún quedaban en él. ¿Solo tienes 3 miembros en tu familia? Sí, ¿qué hay de eso? La mujer estaba impaciente, aparentemente muy preocupada por llegar tarde. Pero, ¿cómo es que escuché a Wen Wen decir que tiene una hermana mayor? Cuando dijo eso, la expresión de la mujer se congeló y sus ojos se estremecieron.
Necesitaba mucho tiempo antes de calmarse. Wen está enfermo, esa es su imaginación. Si no hay nada más, tengo que irme. Volveré a las 7:30 p.m. La expresión de la mujer se volvió muy mala, y su tono era helado. Ella dejó de hablar con Chen He y se apresuró a abandonar New Century Park. Ella debe saber algo. Jefe, ¿quién es esa mujer? Xuan caminó desde la puerta con el desayuno. Es grosero que la sigas mirando así. Los dos visitantes de allí tienen una enfermedad hereditaria, y ella es su familia. Está preocupada por ellos, por lo que esperaba que yo pueda cuidarlos por ella. Chen He tomó el desayuno y comenzó a comer. Hoy, usted y Xiao Gu tendrán que trabajar más duro. Podría dejar el trabajo antes para enviarlos a casa. ¿Enviarlos personalmente a casa? ¿Cómo es que eres tan bueno con ellos? Xuan puso los ojos en blanco. Siempre soy muy amable. Además, vamos a maquillarnos rápido. Chen He ayudó a Xuan con su maquillaje. Como el día anterior, convocó a Olzhou y Duan Yue. Les dio los mismos atuendos que antes y les pidió ayuda en la casa encantada. El parque abrió a las 9 am. Chen He había delegado todo el trabajo en su casa embrujada. Acompañó al hombre y a la niña mientras experimentaban las muchas atracciones del parque. Al ver la sonrisa en el rostro de la niña, Chen He quedó muy satisfecho. Este era el propósito puro y original de un parque temático, traer felicidad a las personas. Capítulo 569, Semilla enterrada. Chen He acompañó al padre y la hija y experimentó todas las atracciones del parque temático que les interesaban. La niña mostró algunos signos de fatiga alrededor de las 3 o 4 de la tarde. Se apoyó contra su padre y se sentó en el salón de descanso fuera de la casa embrujada para recuperar el aliento. Tenía los ojos cerrados y abrazó una botella de agua en sus brazos con una sonrisa aún colgando de su rostro. Parecía que ese día había sido muy divertido. El padre miró a su pequeña con amor en sus ojos. Su mano tocó ligeramente la cabeza de la niña, y de repente se dio cuenta de que alguien había agregado una pequeña trenza al cabello de la niña. No sabía quién había hecho eso, pero con esta pequeña trenza, la niña parecía más vibrante y viva. El padre y la hija se apoyaron uno contra el otro. Aunque ambos estaban físicamente discapacitados, Chen He tuvo que admitir que la imagen que formaron fue bastante conmovedora. ¿Por qué no descansan aquí por un tiempo? No se vayan solos. Iré a hablar con mis trabajadores en la casa embrujada y luego regresaré para llevarlos a casa. Chen He mantuvo su sentido de racionalidad. Una de las razones principales por las que había accedido a acompañar al padre y a la hija por el parque temático era porque podía aprovechar esta oportunidad para acercarse a ellos y hacer que bajaran la guardia. Por supuesto, Chen He no pensó ni una vez en dañarlos, solo quería llegar al fondo de la verdad. La niña se apoyó contra su padre, y parecía muy somnolienta, apenas capaz de abrir los ojos. Todavía había bastante tiempo hasta que esa mujer había prometido venir. Chen He decidió llevarlos personalmente a casa porque le dio la oportunidad perfecta de echar un vistazo a su familia y comprender su situación familiar. Tenía la sensación de que tenía que haber una relación entre esta chica y ese fantasma del agua. Al regresar a la casa embrujada, Duan Yue y Olzhou se habían acostumbrado por completo a sus nuevas identidades. Chen He les dijo algunas cosas sobre las que debían tener cuidado, y luego fue a buscar a Xuan. Le dijo que recordara cerrar la puerta a las 6 de la tarde. Después de organizar todo eso, Chen He encontró su mochila y deslizó la grabadora y el cómic dentro de ella. Xiao Gu estaba usando el martillo del Cracker como accesorio, por lo que esta vez, Chen He no lo llevó consigo. Vamos, te llevaré a casa. Chen He sostuvo la bolsa en una mano. Era difícil negar la sinceridad en sus ojos. El hombre se rascó la cabeza como si estuviera en medio de una profunda vacilación. Mi hermana, no, deja, otras personas, en casa. ¿A tu hermanita no le gusta que traigas extraños a tu casa? Chen He sonrió. Puedo entender eso. Le preocupa que otras personas puedan dañarte, atrayendo ladrones a la casa, pero no soy un extraño, ¿verdad? Nos divertimos mucho jugando juntos, ¿verdad? Después de más persuasión, el hombre de mediana edad finalmente estuvo de acuerdo. Después de enviar a los dos fuera del parque New Century, Chen He llamó a un taxi y subió al auto con el padre y la hija. La niña se durmió poco después de subirse al auto. Para no molestarla, Chen He y el hombre de mediana edad muy cooperativamente no dijeron nada. Según la dirección dada por el hombre de mediana edad, el taxi llegó a una zona residencial muy antigua en el borde del este de Jiujiang.
El lugar estaba lleno de viejos apartamentos de unos 6 o 7 pisos de altura, y la pintura en las paredes se estaba despegando. Chen He apenas podía decir cuál había sido el color original de las paredes. Por lo que parece, este lugar ha existido durante al menos 2 o 3 décadas, ¿verdad? Después de pagar la tarifa del taxi, el grupo salió del automóvil. Tu familia se queda aquí. Pero no me dijiste que vivías cerca de la presa del este de Jiujiang. Chen He incluso le preguntó al taxista a propósito cuándo iban a venir, y parecía que esta zona residencial estaba bastante lejos de la presa del este de Jiujiang. Mi casa. El hombre luego dijo algunos términos que parecían estar conectados en una lógica misteriosa. Chen He no pudo comprender completamente lo que estaba tratando de expresar. Sosteniendo a las niñas dormidas en sus brazos, el hombre de mediana edad se adelantó. Como el hombre no ahuyentó a Chen He lo siguió naturalmente detrás del hombre. El hombre de mediana edad podría haber carecido intelectualmente, pero tenía suficiente sentido común para sobrevivir. Pasó junto a los muchos edificios antiguos para dirigirse hacia el edificio más alejado. El sol se estaba poniendo, colgando bajo en el cielo. Los alrededores estaban completamente en silencio. Todavía era de día, pero por alguna razón, Chen He sintió que el área estaba bastante oscura. Quizás era solo su imaginación. El corredor tenía un techo muy bajo. Chen He se golpearía la cabeza contra él si saltara un poco más alto. La única sensación que sintió Chen He una vez que entró en el lugar fue una sensación de presión. Con el hombre de mediana edad liderando al hombre, subieron al tercer piso. El hombre metió la mano en su cuello y buscó por un largo tiempo antes de encontrar la llave que estaba atada a su cuello. Como un niño, sacó la llave y la colocó ante sus ojos. Lo estudió durante mucho tiempo antes de abrir la puerta. ¿Te importa si entras? El hombre no dijo nada. Abrió la puerta y luego llevó a la niña a la habitación. Colocó a la niña en el sofá y luego trotó a medias hacia la habitación como si estuviera buscando algo. El lugar estaba muy limpio, diferente de la suciedad que Chen He había estado esperando. Aunque el lugar estaba escasamente decorado y había pocos muebles, todo estaba arreglado de forma limpia y ordenada. Solo hay 2 pares de zapatillas, una grande y otra pequeña. También hay solo 2 cepillos de dientes en el baño. Parece que la hermana del hombre no vive con él. Normalmente, es este hombre quien cuida a este niño. Alguien con un problema mental que cuidaba a un niño que también padecía el mismo problema había logrado mantener su área de vida tan limpia y ordenada. Esto fue una gran sorpresa para Chen He. Miró dentro de la habitación. El hombre estaba arrodillado en el suelo. Abrió la mesita de noche y sacó una manta de lana. Como si temiera que pudiera estropear las cosas dentro de la habitación, cada una de sus acciones fue muy cuidadosa y deliberada. Después de encontrar la manta, reorganizó todo antes de salir de la habitación. El hombre de mediana edad parecía tener solo a la niña en sus ojos. Cubrió a la niña con la manta con el toque más ligero que pudo. Luego se sentó al otro lado del sofá y miró a la niña con amor, ignorando por completo a Chen He, que todavía estaba de pie en la habitación. No es de extrañar que tu hermana pequeña no te permita traer extraños a casa. Si te topas con una mala persona, incluso si limpiara este lugar, probablemente no te habrías dado cuenta. Mientras deambulaba por la habitación, Chen He comenzó a respetar al hombre cada vez más. El lugar no era grande. Solo había un dormitorio y una cocina muy pequeña. Era simple, pero se sentía muy cálido y hogareño. El hombre sufre de la enfermedad hereditaria de esta familia y fue abandonado por su esposa, pero puede sobrevivir con tanta dignidad y determinación. Eso es bastante impresionante. Chen He entró en la habitación. Cuando su mirada pasó por la mesita de noche, accidentalmente captó una imagen enmarcada que estaba sentada sobre ella. Levantó el marco para mirarlo más de cerca, y la imagen dentro del marco le pareció bastante extraña. En un campo de hierba brillante y soleado, el hombre de mediana edad estaba sonriendo inexpresivamente mientras la niña corría tras una mariposa revoloteando. Debería haber alguien que estaba junto a ellos, pero la persona había sido separada de la imagen. Había un agujero en forma de persona. ¿Podría ser esta la madre del niño? Quería buscar más pistas, así que abrió la mesita de noche. Chen He encontró un cuaderno que estaba escondido debajo de la pila de ropa. Lo hojeó y se dio cuenta de que el cuaderno estaba completamente vacío, pero de nuevo, notó que muchas páginas del cuaderno ya habían sido arrancadas. ¿De quién es este cuaderno? Mirando el cuaderno, Chen He recordó un detalle.
Aunque la niña padecía la misma enfermedad hereditaria que su padre, lo que significa que su inteligencia era inferior a la normal, sabía cómo escribir. Chen He la había visto personalmente escribir el término hermana mayor en la casa embrujada. ¿Quién le enseñó a escribir? ¿Era su padre o era alguien más? Cuando el hombre de mediana edad escuchó las palabras hermana mayor, su reacción había sido enorme. Esas dos palabras parecían ser un tabú que no podía mencionarse en el hogar, por lo que la persona que le enseñó a la niña a escribir esas palabras no debería haber sido un miembro de la familia. Cerrando el cuaderno, Chen He lo colocó de nuevo donde lo encontró. Cerró el cajón y estaba a punto de levantarse e irse cuando notó que el hombre de mediana edad había estado parado en la puerta de la habitación por quién sabe cuánto tiempo, observándolo en silencio. Probablemente debido a su limitación natural, su expresión era ilegible, pero había un rastro de incertidumbre en sus ojos mientras miraba a Chen He. La imagen, Chen He no sabía cómo alejar el tema, por lo que agarró lo que estaba más cerca, que era el marco de la imagen. Antes de que pudiera encontrar una razón, el hombre entró en la habitación. No parecía importarle lo que estaba haciendo Chen He. Simplemente pasó junto a Chen He en silencio y recogió la almohada que estaba sobre la cama. Durante todo el proceso, no le dijo una palabra a Chen He. Después de agarrar la almohada, salió directamente y colocó la almohada debajo de la cabeza de la niña. Chen He estaba asustado sin ninguna razón. Continuó caminando por el lugar, pero no pudo encontrar nada valioso. Como ya estás en casa con seguridad, entonces me siento mucho mejor. Si quieres venir a New Century Park en el futuro, o si necesitas ayuda, puedes llamarme en cualquier momento. Chen He encontró un bolígrafo y papel, anotó su número de teléfono y lo colocó sobre la mesa de café. La niña estaba profundamente dormida en el sofá. Durante todo el día, el teléfono negro no había enviado ningún mensaje, por lo que la misión que se adjuntó a este visitante especial no había sido activada por Chen He. Sin embargo, Chen He no estaba tan decepcionado. Ya había confirmado la identidad y la dirección de la niña, por lo que habría muchas posibilidades en el futuro. Después de despedirse del hombre de mediana edad, Chen He dejó su hogar. Después de cerrar la puerta y dirigirse hacia las escaleras, escuchó un sonido proveniente del corredor. Oye. Deteniendo sus pasos, Chen He miró a su alrededor. Se dio cuenta de que la puerta de la habitación justo enfrente de la casa del hombre de mediana edad estaba abierta, y el sonido parecía provenir de su interior. ¿Me estabas llamando? Si no quieres ningún problema, es mejor si te mantienes alejado de esa familia. Esta vez, Chen He lo escuchó claramente. Era una anciana que hablaba detrás de la puerta, y sonaba muy vehemente. No le tengo miedo a los problemas, toda su familia es demasiado lamentable. Es mejor si podemos ayudarlos lo mejor que podamos. Chen He caminó hacia la habitación de la anciana. Los que son compasivos deben tener algo detestable. Escúchenme, no caminen demasiado cerca de ellos, o podrían tener problemas innecesarios. Las palabras de la anciana interesaron mucho a Chen He. Parecía que la dama sabía algunas cosas. Abuelita, sufren de una enfermedad hereditaria. Eso es algo con lo que naciste, vi lo amable que eres, así que abrí la puerta para recordarte. Lo que quieres hacer con la información es asunto tuyo. Después de decir eso, la anciana estaba a punto de cerrar la puerta, pero Chen He saltó hacia adelante para agarrar la puerta. Abuelita, ¿no puedes decirme la mitad de la verdad? Solo me harás sentir aún más curiosidad. La anciana probablemente fue tocada por los actos de bondad de Chen He, así que después de unos segundos de vacilación, abrió la puerta por completo. Entra, y te lo diré. Bueno. Con un giro tan repentino de los acontecimientos, por supuesto, Chen He no lo dejaría pasar. Después de entrar en la casa de la anciana, Chen He se dio cuenta de que algo andaba mal. La casa de la anciana estaba completamente cubierta de encantos de papel taoístas de aspecto aterrador. Incluso había varios encantos colgando en la puerta. Este lugar era completamente diferente del hogar del hombre de mediana edad. Abuelita, este lugar es, no tengas miedo. Estos talismanes son para proteger contra los espíritus malignos. Son inofensivos contra los seres humanos vivos, dijo la anciana con confianza, pero Chen He sacudió la cabeza. Los fantasmas que llevaba no tenían reacción, ni siquiera miedo a estas cosas, por lo que la anciana definitivamente había sido engañada por alguien. Acabas de interactuar con esa familia y es posible que te sigan esas cosas aterradoras. Cuando te vayas, puedo darte algunos de los talismanes. ¿Cosas que dan miedo? ¿Hay realmente fantasmas en este mundo?
Cheng-he se rascó la barbilla. Abuelita, ¿los has visto personalmente antes? La anciana guardó silencio para pensar antes de finalmente asentir. Estaba justo dentro de este edificio. Cada vez que el reloj marca la medianoche, el sonido del agua cayendo proviene de los pasillos. Suena como lluvia, y luego escuchará un sonido similar al de alguien trapeando el suelo. Pero piénselo. ¿Quién saldría a fregar el corredor a medianoche? ¿Podría haber realmente un fantasma? Cheng-he cooperó plenamente con la anciana y reveló una expresión de sorpresa. Hubo una vez cuando había tanto ruido que no podía dormir, así que me apoyé en la mirilla de la puerta y miré hacia afuera. ¿Qué viste? Las líneas en el rostro de la anciana se arrugaron como si le recordaran algo muy aterrador. La expresión de su rostro era seria. No te estoy mintiendo. En ese momento, vi a una mujer completamente empapada que bajaba del piso de arriba. Se detuvo en la puerta de la habitación opuesta. Su piel estaba blanca por haber estado empapada en el agua por mucho tiempo, no como debería verse un humano vivo. También había cosas como hierba de agua y otros objetos extraños que se enroscaban alrededor de su cuerpo. Su largo cabello se arrastraba por el suelo y murmuraba el nombre de la chica de al lado. ¿Alguien completamente empapado y llamando el nombre de Wen Wen? Un pensamiento cruzó por la mente de Cheng-he, y las palabras salieron de su boca. ¿La hermana mayor? La anciana se sorprendió de que Cheng-he dijera eso, y su expresión se suavizó bastante. Parece que también sabes sobre su negocio familiar. No sé mucho. Cheng-he sacó del bolsillo el papel que la niña había dejado en su casa embrujada. Soy un trabajador en New Century Park. Nuestro parque vio lo frágiles que eran y tuvo miedo de su seguridad, así que me ordenaron que los llevara personalmente a casa. Solo sabía de esta hermana mayor porque esa chica una vez escribió esto cuando ella estaba visitando una de nuestras atracciones de parques temáticos. Al mirar las palabras en el papel, los labios de la anciana se apretaron con fuerza. Hizo un gesto a Cheng-he para que se alejara de la puerta. Los dos entraron a la sala de estar, y luego la anciana susurró. En ese caso, ya no te ocultaré los hechos. En realidad, muchas personas en esta antigua área residencial saben sobre esto. Su familia ha estado involucrada en algo llamado Buriseer, y este es el karma que viene a buscarlos. ¿Enterrar semilla? Cheng-he estaba confundido. Es lo que significa literalmente. Su familia tiene una enfermedad hereditaria, pero según los rumores, solo afecta a los hombres, no a las mujeres. Sin embargo, su familia quería tener un niño sano para continuar con el legado familiar. Comenzaron a buscar para métodos alternativos, y alguien recomendó el método de enterrar semillas. El método es bastante cruel. Primero, debes encontrar a una niña y enterrarla como una semilla dentro del cuerpo de otro niño. No estoy muy seguro sobre el procedimiento real, pero sé que su familia lo ha intentado antes. Sin embargo, falló. El niño que nació no era un niño, y aunque nació una niña, no pudo escapar del destino de la enfermedad familiar. Pero ¿cómo se relaciona eso con el fantasma que viste? La semilla que utilizó esa familia fue su primer hijo, la hermana mayor. Usaron a su primer hijo como semilla, y el niño que fue enterrado con la semilla fue Wen Wen. Lo que dijo la anciana hizo que Cheng-he respirara frío. Podía entender por qué la misión de prueba se llamaba Twin Battle Ghost. No fue porque fueran gemelos, sino porque fue un nacimiento gemelo. Capítulo 570 Talismanes. Abuelita, ¿qué más sabes sobre enterrar semillas? ¿Ha habido casos exitosos antes? ¿Quién le contó a la familia sobre este método? Cheng-he necesitaba confirmar sus pensamientos, y para eso, necesitaba una mayor comprensión de la situación. ¿Por qué preguntas todo eso? Saber demasiado no tiene ningún beneficio para ti. Cuando se trata de ciertas cosas, una vez que te acercas demasiado, serás arrastrado a eso. La anciana solo quería lo mejor para Cheng-he. Entró en la habitación y sacó 2 talismanes de papel amarillentos. Estos son para ti. Llévalos contigo. Te salvarán en los momentos clave. Cheng-he no rechazó la amabilidad de la anciana y aceptó los talismanes. Fueron pintados con un patrón extraño. Sin embargo, no se pintó con cinabrio, sino con un tinte rojo común. Abuelita, ¿estás segura de que estas cosas son efectivas? Los fantasmas de Cheng-he no solo no tenían miedo de los talismanes, sino que incluso salieron deliberadamente a echar un vistazo debido a la curiosidad. No tengo idea de si son efectivos o no, pero desde que cubrí mi casa con ellos, esa cosa dejó de aparecer cerca de mi casa. ¿Ella apareció una vez en tu casa antes? Cheng-he sospechaba.
Algunos fantasmas eran muy agresivos y atacaban cualquier cosa que se interpusiera en su camino, independientemente de su inocencia. Sigues tratando de engañarme. Si ella hubiera entrado en mi casa, ¿crees que una bolsa de huesos viejos como yo hubiera podido sobrevivir? La anciana gruñó con insatisfacción. Tosió 2 veces en la puerta, pero Cheng-he no sabía el propósito de eso. Cuando vi por primera vez al fantasma, estaba parada en mi puerta con la cabeza baja. Después de cubrir mi casa con los talismanes, finalmente fue a la puerta opuesta. Cheng-he entendió que probablemente este no era el efecto del talismán. El fantasma originalmente quería encontrar a la niña. Probablemente había otra razón por la que se detuvo en la puerta de la anciana, pero Cheng-he no podía preguntar sobre eso abiertamente. La anciana podría haber parecido amable, pero Cheng-he tenía la sensación de que tenía algo que ver con lo que le había sucedido a la familia. Abuelita, no voy a hablar en círculos a tu alrededor. La situación de la niña no es tan buena. El fantasma que mencionaste podría estar persiguiéndola. Si ignoramos esto, el niño podría estar en peligro mortal. Una vez que Cheng-he dijo eso, la anciana dudó. No importa lo que su familia haya hecho en el pasado, la niña es inocente, no se la debe sacrificar. Además, todavía no hemos llegado a un punto de no retorno. No lo has visto, por eso dirías eso. Hay realmente fantasmas en este mundo, y este aparece cada medianoche. Una vez que lo ves, nunca dirás esas cosas. Esto es lo que esa familia merece. Si interviene, será el objetivo del fantasma. La anciana quería detener a Cheng-he, pero él estaba decidido. Como me he encontrado con esto, tengo que hacer algo. ¿Por qué eres tan testarudo? Después de varios segundos, la anciana dijo. Bien, si insistes en perseguir la muerte, no te detendré. Espero que tengas una mejor suerte. El tono de la anciana cambió. Originalmente, no quería volver a mencionar esto. La persona que sugirió el método de enterrar semillas fue mi esposo. El viejo Focha no quiso causar ningún daño. Simplemente lo arrojó como una sugerencia. No espere que la familia realmente lo haga. El anciano murió poco después del nacimiento de Wen Wen. Cuando se fue, se sintió culpable y arrepentido. ¿La persona que enterró la semilla en Wen Wen fue su esposo? ¿Qué? No. Mi esposo solo había oído hablar de eso. Simplemente tenía buenas intenciones. La anciana entró de nuevo en la habitación para tomar algunas páginas amarillentas del cajón. Parecía una receta. Este es el procedimiento para enterrar semillas. No puedo entenderlo. Escuché que fue obtenido por los ancianos de al lado. Mi esposo lo encontró y lo escondió. Quería detenerlos, pero para ese momento, ya habían perdido sus mentes. Su enfermedad familiar solo afecta a los niños, no a las niñas. Para continuar la línea familiar, para cambiar su legado familiar, trataron a su primera hija como la semilla. Había visto a esa niña. Ella era sana y linda. El proceso real de enterrar semillas solo lo conocía mi esposo y el abuelo y la abuela de la familia opuesta. Sin embargo, murieron a causa de la enfermedad uno tras otro, por lo que nadie sabe realmente qué le hicieron a ese primer hijo. La cara de la anciana estaba cubierta de líneas mientras intentaba pensar. Solo puedo recordar algunas cosas. Cuando murió el primer niño, comenzaron a correr por todo el este de Jiujian, aparentemente para encontrar un lugar adecuado. Al final, eligieron la presa del este de Jiujian. No sé qué pasó después. Parece que tendré que ir a la presa para echar un vistazo. Cheng-he aceptó las páginas y las escaneó. Tampoco podía entender el significado. Parecían caracteres chinos, pero no podía comprender su significado. Abuelita, ¿puedo llevarme estas páginas? Quiero encontrar un experto para leerlas y ver qué significan realmente. No, definitivamente no. No permitiré que estas páginas salgan de este lugar. Si no fuera por la orden especial del viejo Focha en su lecho de muerte, ya las habría quemado todas. Entonces, ¿sabes de dónde sacaron estos papeles? Cheng-he preguntó casualmente, pero recibió una gran sorpresa. Jiujian Oriental, ciudad de Liuan. Escuché que los ancianos de al lado lo obtuvieron de un edificio llamado el Apartamento Fantasma. Apartamento Fantasma. Cheng-he había escuchado este término cuando estaba en el último autobús de la Ruta 104. Solo al tomar ese autobús las personas tuvieron la oportunidad de llegar a este apartamento fantasma. ¿Podría esta semilla enterrada estar relacionada con ese culpable también? ¿Fue solo un movimiento que hizo de forma aislada, o está relacionado con una conspiración más grande? Cheng-he sospechaba que el culpable había dañado a tantos niños en el este de Jiujiang por esta semilla enterrada.
Buriseet solo necesita un hijo, pero la cantidad de niños que han desaparecido en el este de Hyujian es alta. El término feto fantasma cruzó por la mente de Chen He. Originalmente, había pensado que esto era solo una simple misión de 2 estrellas, pero parecía que podría estar relacionado con la misión de 4 estrellas. Abuelita, ¿puedes darme algunos talismanes más? Planeo ir a la presa del este de Hyujian esta noche para ver el lugar yo mismo. Quizás pueda encontrar algo. ¿Ir a la presa del este de Hyujian? El día está terminando, ¿por qué vas allí? La anciana pensó que Chen He estaba actuando de manera extraña. Mucha gente se ha ahogado allí. El lugar no es seguro. Será mejor que pienses cuidadosamente. Tengo miedo, pero en comparación con eso, quiero llegar al fondo de la verdad. Chen He sacó los talismanes dados por la anciana antes. Abuelita, por favor dame un poco más. ¿Qué pasa si se me acaba en un momento clave? Si tienes tanto miedo, entonces no te fuerces. Después de que ella dijo eso, todavía regresó a la habitación para buscar más talismanes. Mientras ella estaba preocupada, Chen He sacó su teléfono para tomar algunas fotos de las páginas amarillentas. Fin del capítulo.